Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al proyecto con idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, nos va a alcanzar el tiempo, los aranceles de Estados Unidos hacia México. Vamos a hablar hoy específicamente y nos vas a analizar específicamente los aranceles al acero y aluminio, Jorge. Así es, Jorge Luis, no hay tiempo que no se cumpla. El día de hoy inició la mañanera diciendo la presidenta que están preparados, que se siguen negociando, aunque no dan mucha certidumbre de qué es lo que se está negociando, pero se espera ya el próximo martes 4 que inicien temas de los aranceles que venían. Vamos a analizar específicamente, Jorge, acero y el aluminio, que recordando al auditorio, son aranceles que ya se habían puesto en el 2018. Tiene que ver con un conflicto con China, pero para darle el contexto de cómo nos aplica y cómo nos perjudicaría en este caso acero y aluminio a nosotros, Jorge. Crecimiento económico, empezamos con datos. Cerró el año y ya se comprobó, salieron las cifras de INEGI, sí hubo un retroceso del 0,6% de la economía. Ojo, como economistas, el trimestre, último trimestre del 2024 viene en términos negativos. Esperemos que no tengamos dos consecutivos, si no podríamos empezar a estar hablando próximamente de una recesión o una de contracción. ¿Por qué lo manejo, Jorge? Porque se va en el marco precisamente de lo que viene a partir de la próxima semana con aranceles. En otras palabras, para el auditorio, no estamos bien económicamente, hay una contracción de la economía y puede ser peor a partir de la próxima semana con temas de aranceles. Exactamente, Jorge, lo que se está analizando, ¿qué es? Acero y el aluminio. Impactaría, Jorge, en números en el 4,7% de las exportaciones mexicanas. ¿Qué representa esto? Que 11 estados, específicamente 11 estados de la República Mexicana se verían afectados, que se dedican precisamente al tema de acero y del aluminio, Jorge. ¿Cuáles son los bienes comunes para decir, bueno, quizá yo no consumo acero, yo no consumo aluminio, no se dimensiona? Sí, todos lo usamos. ¿En qué impacta? En autopartes principalmente, y ahorita abundo en ese sector. En electrodomésticos, Jorge, productos electrónicos. Todo lo que tenga acero y aluminio puede encarecerse de la noche a la mañana prácticamente con este incremento o con este arancel. ¿Cuál es la industria que afectaría concretamente? La industria automotriz. México depende mucho o tiene mucha maquila automotriz que exporta todas las piezas con estos componentes hacia Estados Unidos y se vería muy afectada. Solo por ponerlo en contexto, de las 123, Jorge, fracciones arancelarias que se pueden poner, 68 corresponden a esta industria. ¿Y a qué se refiere? A todas las maquilas. Quizá alguien que nos esté escuchando en Veracruz, y es muy común, tenga familiares en Reynosa, en Matamoros, en Tijuana, en Laredo, en toda la parte de la maquila o en el Bajío referente a la producción automotriz. Pregúntenle a sus familiares que estén en el área de aires acondicionados de los carros, tapas de vehículos y otros temas esenciales para la manufactura y el ensamblaje, cómo ya se empiezan a sentir estos estragos, Jorge. Ya en términos de industria, los mandan a descansar un día, están parando ciertas líneas de producción. ¿Por qué? Porque ven ya, vislumbran ya que viene un tema bastante fuerte económico, con este 25% quizá de aranceles al acero y al aluminio. ¿Cuál es el valor, Jorge? El valor auditorio de lo que importa Estados Unidos son 22.500 millones de dólares, lo que importa Estados Unidos en esta industria, que representa el 1,56% del PIB. Es decir, es una cifra muy considerable que puede afectar. Hay muchos estados, Veracruz es uno de ellos, también está Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, en fin, son 11 estados, Jorge, que podrían verse afectados ya a partir de la próxima semana. Y además del tema de acero y del aluminio, hay otros productos que ya están anunciados se anunciaron el 19 de febrero que puede ser afectado directamente todo el área de farmacéuticas, semiconductores y que está previsto para el 2 de abril. Por lo tanto, me regreso a como inicié, fue el trimestre del 2024 con cifras negativas. Analizando estas fechas, Jorge, podríamos tener otro
de crecimiento u otra contracción de la economía, es decir, crecer en términos negativos en el primer trimestre, enero, febrero y marzo. Por lo tanto, estaríamos en la antesala de lo que ya de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores empezaron a dar alguna declaración, quizá amarrándose un poco el dedo, de que puede venir México en este 2025 con una recesión o con una contracción. Va en matices, ya lo analizaremos, pero el tema es que económicamente no estamos muy fuertes. ¿Qué se sugiere hacer? Que no lo vemos tanto en la parte del gobierno, pareciera otra vez es la espera, la contención, a estirar la liga hasta el último minuto y tratar de negociar. ¿Qué es lo que se sugiere? Uno, poner en la mesa ya tratado de libre comercio, hacer todo el grupo que supuestamente ya estaban haciendo para la negociación, cabildear muy fuerte en Washington, D.C., que pareciera que no se está haciendo. Hay muchas críticas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario, que no aparece. Hay críticas al embajador de México en Washington, que tampoco aparece, que es más como que un sector del cuarto alterno que se llama, todos los empresarios que tienen derecho de picaporte con empresarios grandes, con el gobierno de Estados Unidos que lo estén haciendo. Este diálogo bilateral no fluye, se anunciaron mesas de diálogos de alto nivel, las cuales hasta hoy no se han dado, lo cual para mí sí sería importante verlas ya en acción. No descuidar a Canadá, lo vemos muy alejado. Canadá tiene su propia política, pero lo vemos como un socio muy alejado, lo cual también no se ha visto mucho hacia dónde puede ir alguna sociedad con Canadá para hacer un frente común contra Estados Unidos. Y principalmente, Jorge, me concentro nuevamente en fortalecer la industria interna, es decir, impulsar empresas nacionales para así mitigar este impacto económico. Tenemos muchas industrias nacionales que tendrían que ahorita tener un manto protector por parte del gobierno para que no sufran tanto las consecuencias de estos aranceles que viene, Jorge. Sí, estoy analizando punto por punto lo que comentas, Jorge. Aquí, pues de entrada, eh, cada uno de estos componentes me ocupa mucho el tema y de hecho me preocupa más bien el tema automotriz porque, bueno, pues es una de nuestras principales fuentes de divisas en México. Después de las remesas, bueno, ahí se van dando, pero después de las remesas, la industria automotriz, la exportación de automóviles es nuestra principal fuente de divisas y que eso se vea mermado, pues creo que sí le va a golpear seriamente a la economía, como ya lo estás mencionando. Y ahora bien, preguntarte, Jorge, ya en lo doméstico, en el estado de Veracruz, tenemos a Tenaris Tamsa, aquí en la zona conurbada, uno de los principales motores económicos de la región, del estado y del país incluso. ¿Qué tanto puede afectarnos el hecho de estos aranceles, afectarle a Tamsa y por supuesto afectarnos a nosotros si hay un golpe severo hacia su economía de la empresa, Jorge? Sí, Jorge, la empresa que mencionas, Tenaris Sams, es una empresa transnacional, es una empresa muy grande, muy fuerte, internacional. Las fuentes de TAMSA, que son fuentes confiables, indican lo que uno supondría. Tienen plan A, tienen plan B, tienen plan C, es decir, son empresas que no dependen, aunque sea un socio o un cliente importante, en este caso Estados Unidos, que diversifican su mercado. Se pueden ir a Asia, se pueden ir a África, se pueden ir a la parte de Arabia Saudita. Es decir, diversificas el mercado, que es lo que venimos insistiendo nosotros con una política industrial más fuerte apoyada por el gobierno. ¿Qué es lo que haces? Empiezas a abrir tu mercado, por lo tanto, sí te puede afectar, obviamente, si te ponen un arancel de este calibre, que ellos ya tendrían la experiencia del 2018 y son empresas que aprenden del golpe quizá que sufrieron en el 2018 y actúan en consecuencia. La planeación que tiene este tipo de empresas puede ser de 2 o 3 años antes, es decir, no son reactivos. Sabían o desde hace 2 años prácticamente se vislumbraba otra vez que podría venir Trump y no habría, se entiende en un contexto más global, aunque están ubicados geográficamente en lo local, pero entienden el concepto totalmente global de decir, es muy probable que sea, vamos a hacer plan A, B, C y D y vamos a contener precisamente esta pérdida. Este tipo de acciones, Jorge, de no realizarse, como tú bien lo mencionas, es una empresa que aporta, perdón, demasiado a la economía de Veracruz, Boca del Río, Medellín, toda el área conurbada.
tanto trabajadores, todo lo que detonan, todos los mismos eventos que hacen, las aportaciones que hacen, toda la logística que generan. Por lo tanto, estos son los ejemplos que sí deberíamos de seguir como una política industrial. ¿Qué tiene que ver el gobierno aquí? Bueno, quizá si se apoyara o en caso de que se apoye o se vislumbra que aquí el sector privado gana la parte pública en este tipo de proyecciones. ¿Por qué? Porque ven ganancias como todos los privados, ven utilidades, ven ganancias y ven proyecciones, ven cuál es el tema de costo-beneficio en el mundo, en cualquier país donde se aterricen ellos sus productos y no están en estos dimes y diretes un poco políticos que están día a día y que a hoy no se vislumbra, aunque hay un plan México, que no se ha dado quizá la continuidad que me hubiera gustado tener, aunque llevamos apenas 2 meses, pero no se da esta reacción nada más de lo que están esperando, lo que diga Estados Unidos como para actuar. Por lo tanto, Jorge, yo creo que la lectura que están haciendo este tipo de empresas, ya lo veremos en los próximos meses, pero pareciera ser que ellos sí ven cosas que muchas veces el gobierno le cuesta por cuestiones políticas no ven. ¿Y cuáles son estos temas, Jorge? Analizar indicadores. Ellos saben que veníamos de una contracción quizá o un descenso de la productividad en el último trimestre, como mencioné, ya tienen los números. Viene un tema de desaceleración que se viene gestionando desde el año pasado. Vieron también, Jorge, son grandes empleadores aquí de la zona y vieron que a nivel nacional terminamos el año con una tasa negativa de empleos, por lo tanto, son señales que se tienen que ir viendo y ver también cómo incrementa la parte informal. Por lo tanto, es un contexto tanto económico-político que, en mi opinión, Jorge, lo están leyendo bien, que ojalá así estuviera mucho más empresas y mucho más tema público leyendo este tipo de situaciones, adelantándonos un paso más. Pues nos das aquí un aliciente, qué bueno que empresas de este calibre pues ya lo vislumbran así, lo planean, que es la parte muy importante, que muchas veces no se hace la planeación para precisamente no reaccionar, como bien lo indicas, Jorge. Pues vamos a seguir analizando estos temas y esperar, a ver, después del 4 de este mes que viene, de marzo, a ver en cuánto nos encajan los aranceles y qué tanto nos golpea la economía mexicana, Jorge. Así es, Jorge, el peso un poquito nervioso, la inflación otra vez un poquito hacia arriba también, que nos afecta los bolsillos de manera inmediata. Entonces, esperemos la próxima semana y esperemos que el gobierno tenga un plan de contención bastante fuerte como para que no nos altere mucho en el corto plazo de lo que viene, Jorge. Claro que sí, Jorge, pues como cada miércoles, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Nos vamos al corte, regresamos.